Bien, ya estamos grabando, así que damos inicio a esta segunda sesión de Preumate, ya de los sábados de clase a bajo costo, esta vez con la clase 2 que corresponde a números racionales. Vamos a trabajar todo lo que tenga que ver con fracciones, con decimales, las propiedades que tienen estos números, cosas que absorben también de los números enteros, ya que los números enteros se encuentran dentro de este conjunto. Bien, la estrategia es la de siempre. Vamos a estar revisando preguntas de pruebas anteriores, preguntas oficiales del DEMRE, para que también se vayan familiarizando con este tipo de preguntas, ya que algunas son bastante distintas a las que uno está acostumbrado desde el colegio. Entonces, para que vayan conociendo este formato y a medida que vamos a ir revisando estas preguntas, vamos a ir también reforzando eh, este contenido. Ya vamos a ir repasando alguna materia que ustedes ya vieron en el colegio. También les comento de que cada cierto rato yo voy a dar unos espacios para que ustedes puedan activar su micrófono si lo quieren o lo pueden escribir en el chat en caso de que tengan alguna duda, alguna consulta. De todas maneras, mientras yo esté explicando, también ustedes pueden ir dejando sus dudas en el chat y cuando yo dé estos espacios, yo los puedo responder. Bien, así que vamos con la primera pregunta. Esta dice así. Esta es una pregunta que apareció en la PAES de finales del año pasado, la que era admisión 2025. Y dice, en la tabla adjunta se presenta el tiempo que demoraron los corredores de una competencia en llegar a la meta. Y aparece una tabla donde están los nombres de estos corredores y lo que tardaron en minutos. Bien, y esto sale expresado en forma de una parte entera y una parte decimal. Bien, entonces, antes de responder esta pregunta, primero definamos qué son los números racionales, que es lo que le da el nombre a esta clase. Entender que los números racionales son todos aquellos números que se pueden expresar como una fracción. Bien, pero una fracción que tiene que cumplir ciertas características, que tiene que tener los números que formen esta fracción deben ser números enteros. Ya como vimos en la clase anterior, los números enteros eran el uno, el 2, el 3, el 4, el 5, etcétera, todos los positivos para allá, todos los negativos, también las versiones negativas de estos números naturales, y también el cero. Bien, entonces los números racionales van a ser todos aquellos números que se pueden escribir como una fracción formado por números enteros. Bien, y ojo, algo muy importante que no tienen que dejar de considerar es que el denominador no puede ser cero. ¿Ya? Muchas veces ustedes se van a encontrar en algunas preguntas de la PAES donde va a aparecer con X distinto de cero, con A distinto de cero, y es para poder definir bien las fracciones, ya mayoritariamente. Porque las fracciones no pueden tener un denominador cero, nosotros no podemos dividir por cero. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Ahí ustedes si ponen en la calculadora cualquier número dividido cero, les va a aparecer un error. Bien, ¿qué incluyen los números racionales? Incluye a los números enteros. ¿Por qué los números enteros? Porque todos los números enteros lo podemos escribir como una fracción. Por ejemplo, si yo quiero escribir el número 17 como una fracción, claro, yo lo veo así, esto no es una fracción, pero yo lo puedo escribir de esta manera. Está escrito en forma de fracción, está escrito de la forma en la que aparece un número entero dividido en otro número entero. Por lo tanto, cumple esta condición para ser un número racional. ¿De qué otra forma yo podría escribir el 17? Como 34 dividido 2. Bien, esto también pasa a ser un número racional entonces. Todos los números enteros, los positivos, los negativos, inclusive el cero, corresponden al número racional. Porque el cero también yo lo puedo escribir como una fracción. Por ejemplo, cero dividido 15 cumple la condición con que aparecen dos números enteros que se están dividiendo entre sí y que el denominador es distinto de cero, por lo tanto, pertenece a este conjunto de los números racionales, también llamado conjunto Q. Bien, ¿qué otras cosas incluye el conjunto de los números racionales? Bueno, todos los números enteros, incluyendo el cero, todas las fracciones, obviamente, porque tienen que cumplir este formato para que sean números racionales, y también algunos números decimales, ojo, no todos. Por ejemplo, los números decimales finitos. ¿Qué son los números decimales finitos? Que tienen una cantidad determinada de números decimales, como por ejemplo los que están acá, que todos tienen un final. 10,10,
10,02, 10,90, que es lo mismo que decir 10,9. Esto lo podemos escribir como 10,9. Ya, así que el cero está a la derecha, no vale para nada, en el caso de que sean los decimales. Lo mismo ocurre cuando obtenemos cero a la izquierda en los números enteros. Este cero no significa nada. Bien, en la parte entera. Este de acá, el 10,10, también es lo mismo que decir 10,1, o podría ser 10,100, podría ser 10,1000. Da lo mismo, en todos los casos significan lo mismo. ¿Qué otros números entran dentro de este conjunto de los números racionales? Decimales infinitos periódicos. ¿Cuáles son los infinitos periódicos? Aquellos que son infinitos, pero tienen un patrón, ya que se va repitiendo. Por ejemplo, el típico 0,3333333, etcétera. Que esto, escrito en forma de fracción, es uno dividido 3, un tercio. Ya si ustedes ponen en la calculadora uno dividido 3 o intentan hacer la división de manera manual, no van a encontrar nunca un final. A pesar de que en la calculadora obviamente va a aparecer un último número porque no podemos meter infinitos números. Bien, es como el problema típico cuando uno quiere, no sé, comprar algo que vale 1000 pesos y lo quiere dividir entre 3. El resultado le va a dar 333, 333, y ahí hay que aplicar algunas técnicas de redondeo. ¿Y qué otros números forman parte de este conjunto de los números racionales? Los números semiperiódicos también. Bien, si los infinitos periódicos eran aquellos que se repetían infinitamente, los semiperiódicos son los que tienen una parte que no se va a repetir y otra parte que se va a repetir hasta el infinito. Como por ejemplo el 0,1666666, etcétera. Que esto es lo mismo que decir un sexto. Bien, existen técnicas que permiten transformar estos números infinitos periódicos y los semiperiódicos en formato de fracción, pero no los vamos a tratar ya que en las PAES no han entrado. Ya por lo menos desde que se ha iniciado esta prueba, desde que dejó de ser PSU y comenzó a ser PAES, no ha entrado transformación de números decimales infinitos periódicos ni semiperiódicos. Pero de todas maneras está en el apunte que les dejé en el Classroom. Ya, si ustedes ya introducieron en el Classroom, notarán de que está la guía de 30 preguntas, está el solucionario y está también un resumen de los apuntes. Y dentro de este resumen aparece la transformación por si lo quieren hojear de todas maneras. Bien, los números racionales se van a encontrar siempre entre medio de dos números. Entre medio de dos números vamos a encontrar infinitos números, ¿ya? No como así, por ejemplo, cuando trabajamos los números enteros. Ahora tenemos el cero por acá, tenemos el uno, el 2, el 3, etcétera. Y para acá teníamos el menos uno, el menos 2, el menos 3, etcétera, hasta el menos infinito. Claro, por ejemplo, entre el cero y el uno no hay más números enteros. O entre el uno y el 2 no hay más números enteros. Pero entre medio de dos números enteros vamos a encontrar infinitos números decimales, infinitos números racionales. ¿Ya? Y también vamos a encontrar infinitos números irracionales, pero eso va a ser tema de otra clase, ya cuando ya hablemos en general de los números reales, cuando ya empecemos a trabajar con raíces, ahí vamos a entrar ya en terreno de los números irracionales. Pero por el momento solamente nos vamos a enfocar en los números racionales y entonces entre medio de dos números siempre vamos a encontrar infinitos números decimales. Por ejemplo, entre el uno y el 2 podemos encontrar el 1,1. Podemos encontrar el 1,2, podemos encontrar el 1,3, por ejemplo. Pero entre el 1,1 y el 1,2 podemos encontrar, por ejemplo, el 1,11 o el 1,12. Estos números están entre medio de estos dos números que están acá, ¿bien? Y están entre medio del uno y el 2. E inclusive podemos encontrar infinitos números entre el 1,11 y el 1,12. ¿Qué números podríamos encontrar acá? Por ejemplo, podríamos encontrar el 1,11 y podríamos encontrar el 1,112. Y así también podemos seguir entre medio de estos dos números y seguir encontrando infinitos números decimales. Em,
Isidora, a ver, ahí te estás conectando de nuevo. Isidora, ahora sí. Isidora, puedes ver. Ah, ya, genial. ¿Ya te perdiste en alguna parte? O no fue mucho lo que te perdiste? ¿Vamos bien? Sí, hasta el momento no. Ya, Todo bien. súper, súper. Y entonces, dicho esto, dado que ya reconocimos el conjunto de los números racionales, intentemos responder esta pregunta. Ya, esta fue la pregunta número 5. Las primeras 15 preguntas, 20 preguntas, la mayoría son de números naturales, que son números enteros, números racionales y porcentaje. Bien, porcentaje va a ser la siguiente clase. Ya, ¿cómo resolvemos esta pregunta entonces? Ahí ya vimos un spoiler de la respuesta. Nos preguntan, ¿cuál de los corredores llegaron después de Mario? Ya, después de este personaje de acá. Nos dieron el tiempo que está en minutos. Todos los corredores demoraron un poquito más de 10 minutos. Bien, el primero demoró 10,1, el siguiente 10,02, 10,9, 10,12 y 10,06. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a tratar de ordenarlos del primero que llegó al último que llegó. Ya, obviamente el primero que llega va a ser el que demora menos tiempo. Por lo tanto, va a ser el menor de los valores que está acá. Para identificar primero el menor de los valores, nos vamos a fijar en el primer decimal. Bien, como lo estuvimos viendo acá, cuando estuvimos trabajando con el 1,1 y el 1,2, notamos que entre el 1 y el 2, entre los primeros decimales de acá, el 1 era más chiquitito, por lo tanto va antes que el 1,2. ¿Ya? Entonces veamos quién tiene el decimal, el primer decimal más chiquitito. En este caso, Roberto es el que tiene el decimal más chiquitito, ya que es 0. Por lo tanto, estuvo muy cercano a ser 10 minutos exactos. Ya se pasó por muy poquito, por lo tanto, esta persona es la que primero llegó a la meta en esta carrera. Luego, tenemos que ver quién llegó en segundo lugar. Y claro, nosotros podemos acá notar de que Arturo también tenía primer decimal 0, pero nos fijamos en su segundo decimal que era mayor que el segundo decimal de Roberto. Por lo tanto, ya podemos decir de que Arturo tardó un poquito más que Roberto. No fue mucho más, pero sí tardó más. Por lo tanto, esta persona fue quien llegó en segundo lugar. Veamos quién llegó en tercer lugar. Ya no tenemos más tiempos con primer decimal 0, por lo tanto vamos a ver los tiempos que tengan primer decimal 1. En este caso tenemos a Juan y Pedro. Ambos tienen primer decimal 1. Pero quien tardó menos va a ser el que tenga el segundo decimal más bajo entre estos dos. Juan tiene segundo decimal 0, mientras que Pedro tiene segundo decimal 2. Por lo tanto, como 0 es más chico que 2, 1,10, que es lo mismo que decir 1,1, va a ser menor que esta cantidad. Por lo tanto, esta persona, Juan, va a ser quien llegue en tercer lugar, mientras que Pedro, por lo tanto, va a ser aquella persona que llegó en cuarto lugar, dejando a Mario en el último lugar. Nos preguntan cuáles de los corredores llegaron después de Mario. Y Mario llegó último, por lo tanto nadie llegó después que esta persona. Por lo tanto, no cabe ninguna duda que la respuesta correcta a esta pregunta es la alternativa D. Una pregunta que corresponde a la habilidad de representar. Bien, como ya de costumbre, al término de la pregunta, doy 10 segundos para que puedan activar su micrófono o escribir en el chat en caso de que algo no haya quedado claro. Bien, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Súper. Vamos bien, entonces ahí confirma la Isidora de que vamos bien. Pasemos a la siguiente pregunta. Una pregunta que apareció en en la misma PAES de la pregunta anterior. Ya, pregunta que apareció en lugar número 17.
de la paz de fin de año del año pasado. ¿Ya? Y aquí nos vamos a meter un poco en potencia, adelantando un poco. Aunque yo creo que no es tan desconocido, por lo menos trabajar con esta expresión. Ya cuando tenemos un 2 como exponente. Bien, como spoiler a la clase de potencia, recordar que esta expresión significa que un número se multiplica de manera reiterada tantas veces indica el numerito que está arriba, que se llama exponente. Ya recordar que este se llama base y el numerito chiquitito se llama exponente. Nos pregunta cuál es el valor de este cálculo. Ya, esta pregunta ya está como posicionada en las preguntas de potencia, pero lo vamos a revisar esta vez. Para esto, vamos a revisar algunas propiedades de los números racionales. Bien, como por ejemplo los inversos, tanto aditivos como los inversos multiplicativos. En la clase anterior, cuando trabajamos los números enteros, vimos el concepto de inverso aditivo, que era el número con el signo contrario. ¿Cuál es la gracia que tienen los inversos aditivos? Es que si yo sumo un número con su inverso aditivo, por ejemplo, yo el 17 lo sumo con su inverso aditivo, que sería menos 17, el mismo número con el signo contrario, el resultado nos tiene que dar cero. Siempre, siempre que ustedes suben un número con un número que tenga, el mismo número que tenga el signo contrario, la respuesta va a ser cero, se anulan entre sí. ¿Bien? Lo mismo ocurre cuando tenemos las fracciones. Si tenemos fracciones, por ejemplo, tenemos menos un medio, ¿cuál sería el opuesto aditivo de este número? Sería el mismo número, pero con el signo contrario. ¿Por qué? Porque si yo sumo, en este caso, menos un medio con el un medio, el resultado da cero. No confundirse, es un error común decir, ah, si es opuesto aditivo, significa que voy a tomar el número, por ejemplo, no sé, si quiero trabajar con el 3 quintos, el opuesto aditivo sería el número al revés con el signo contrario. No, no confundirse. Bien, el opuesto aditivo o inverso aditivo va a ser el mismo número, exactamente el mismo. No hay que darlo vuelta, no hay que cambiarle ningún valor, nada, mantenerlo tal cual y cambiarle el signo. Bien, si es menos un séptimo, el opuesto va a ser un séptimo. Ya, no hay que hacerle nada más. Ahora sí, en el caso del inverso multiplicativo, que recién ahora en los números racionales lo podemos definir, no lo podíamos definir antes en los números enteros, ya que necesitamos el concepto de fracción para poder aplicarlo. El inverso multiplicativo, que también se define de esta manera, como una potencia con exponente negativo. Bien, va a corresponder entonces al inverso. Aquí recién aplicamos esta técnica de estar dando vueltas el número. Pero ojo, solamente se da vuelta el número, no se cambia el signo. Bien, por ejemplo, acá tenemos 2 tercios. ¿Cuál sería el inverso multiplicativo de 2 tercios? Sería 3 medios. Solamente damos vuelta el número sin cambiarle absolutamente nada más. Bien, aquí entonces donde nosotros podemos aplicar esta notación. Siempre que ustedes vean un exponente negativo, adelantando la clase de potencia, siempre con un exponente negativo significa de que corresponde a un inverso. Bien, como en el caso de acá, que tenemos 5 elevado a menos 2. Esto quiere decir que es el inverso de 5 elevado a 2. ¿Ya? Siempre que lo vean de esta manera, un signo negativo en el exponente significa que es el inverso del número sin pescar el signo negativo. Y es aquí donde aplicamos la técnica entonces de darlo vuelta. Bien, en este caso vemos que no tenemos ningún denominador. ¿Cómo lo damos vuelta? Recuerden que los números enteros tienen un denominador uno siempre escondido. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir un quinto al cuadrado, ya que sería el inverso de esto, o podríamos haber hecho el cálculo inmediatamente, ya, y que tiene que ver con el siguiente apunte, nos vamos a adelantar, de que cuando tenemos un número al cuadrado significa que es el número por el mismo. 5 al cuadrado significa 5 por 5. Por lo tanto, esto corresponde al inverso de 25. Vemos que no tenemos denominador, sabemos que hay un denominador uno escondido acá, por lo tanto el inverso de esto sería
1 dividido 25. Bien, esto de todas maneras lo vamos a reforzar cuando estemos desarrollando el ejercicio completo. Entonces, recordar la diferencia entre inverso aditivo y el inverso multiplicativo. Inverso aditivo solamente cambia el signo, inverso multiplicativo solamente da vuelta el número. Bien, ¿y cuál es la gracia del inverso multiplicativo? Es que si yo un número, por ejemplo el 2 tercios, lo multiplico con su inverso multiplicativo, el resultado nos da 1. Bien, aquí podemos aplicar técnicas de estar simplificando cruzado que vamos a reforzar en unas preguntas más adelante. Bien, pero siempre cuando un número se multiplica con su inverso multiplicativo, el resultado nos da 1. Vamos a ver qué dice el siguiente apunte. Ya, todos estos apuntes, todos estos mensajitos que están acá con materia, aparecen en el documento de apuntes que está en el Classroom. Y el cuadrado de un número, ya lo definimos. Es un número multiplicado por sí mismo. Bien, por ejemplo, 5 al cuadrado, 5 por 5, 25. 3 al cuadrado, 3 por 3 nos da 9. Importante si tenemos un número negativo al cuadrado, por ejemplo, el -12 al cuadrado, como ya vimos en la clase anterior de números enteros, va a estar multiplicándose dos números con el mismo signo. En este caso, dos números con signo negativo. Por lo tanto, el resultado nos va a dar sí o sí positivo. Siempre, siempre el cuadrado de un número va a ser positivo. O a lo menos cero. Nunca va a ser negativo. Ya tenganlo súper presente eso. Nunca va a ser negativo el cuadrado de un número. Por lo menos va a ser cero. Que va a ser en el caso cuando tengamos cero al cuadrado. Que sería cero por cero. Bien. Entonces ya con esta materia estamos en condición de poder responder esta pregunta. Primero, tenemos 14 al cuadrado. Y sabemos que 14 al cuadrado, según la definición que tenemos acá, es 14 por 14. Importante también un tips es que ustedes tengan presente, ya traten de recordar los cuadrados de los primeros números naturales. Ya, por lo menos hasta el 20, ya que son los que más se ocupan. Ya, o por lo menos hasta el 15. Bien, aplicamos la multiplicación acá. 4 por 4 son 16. 4 por 1, 4. Más 1 son 5. Acá tenemos 1 por 4, 4. 1 por 1, 1. Y esto nos da 196. Bien, es decir que 196 es el cuadrado de 14. ¿Ya? ¿Por qué le doy esta recomendación? Porque así ustedes después van a poder hacer descomposiciones de raíces mucho más rápido. ¿Ya? Porque ya no están entrando tantas preguntas de raíces en la PAES, entran una o dos preguntas, pero sí o sí van a tener que aplicar cálculos de raíces. Entonces, para que ustedes ganen tiempo y no tengan que estar probando tantos números, ya traten de hacer un listado de los cuadrados y de las primeras potencias de algunos números, ya para que así puedan trabajar con mucho más rapidez. Bien, tenemos el cuadrado de 14 y ahora tenemos que ver qué pasa con este 1 dividido 5 elevado a menos 2. Bien, vamos a hacer el cálculo acá, ya nuevamente. Tenemos 5 elevado a menos 2. Recordar que si tenemos un exponente negativo significa que es un inverso multiplicativo. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 5 al cuadrado elevado a menos 1. Ya es el inverso de 5 al cuadrado. 5 al cuadrado es 5 por 5, ya lo mismo, por lo tanto esto va a ser 25 elevado a menos 1. Por lo tanto esto va a ser 1 dividido 25. Bien, aplicando el inverso multiplicativo como lo vimos en este cuadro de acá. Ahora, ¿qué hacemos con este 1 dividido 25? Porque ya tenemos este resultado. Ya sabemos que este resultado es esto de acá. Pero ¿qué pasa cuando tenemos esta expresión? Tenemos que recordar de que cuando nosotros invertimos un número, ya nos va a quedar, ya por ejemplo, cuando es un número entero, significa que está dividido por uno, por lo tanto el uno pasa a estar arriba cuando lo invertimos. ¿Ya? Tratemos de verlo de esta manera. Imaginemos que el 1 dividido 25 en verdad es un número entero. ¿Bien?
Por lo tanto, esto de acá, cuando tenemos uno dividido algo, es exactamente lo mismo que decir el que está abajo invertido. ¿Bien? Es exactamente lo mismo. Por lo tanto, si tenemos el inverso de uno dividido 25, ¿cuánto sería el inverso de esto? Sería 25. Es decir, acá tenemos el inverso del inverso. ¿Bien? Tenemos otros truquitos acá, ya, y nos vamos a adelantar un poco a lo que es la operación entre algunas fracciones. Por ejemplo, acá, recordar que esta línea que está aquí es una división. Por lo tanto, esta expresión que tenemos aquí, uno dividido 25, es lo mismo que decir uno dividido uno 25. Y acá viene el trucazo para poder dividir fracciones. ¿Qué es lo que hacemos cuando dividimos fracciones? Lo que hacemos es verdad es multiplicar. Y es multiplicar por los inversos. ¿Bien? O sea, yo esta división de acá, yo lo puedo transformar en un por. Pero ¿qué tengo que hacer para poder transformarlo en un por? El divisor, el número por el que estamos dividiendo, lo tenemos que dar vuelta. Es decir, en vez de estar dividiendo por 1/25, vamos a estar multiplicando por 25. Es por eso que el resultado de uno dividido 5 elevado a menos 2 nos da 25. Bien, dicho de otra forma, estamos aplicando inverso de los inversos. Ya, de todas maneras, esta operación de la división lo vamos a reforzar en un par de ejercicios más adelante. Entonces, para concluir, tenemos 14 al cuadrado, que era 196. Bien, y tenemos uno dividido 5 elevado a menos 2 que ya calculamos que es 25. ¿Qué nos queda entonces? Hacer el cálculo de esta suma. Y si sumamos, llegamos a que el resultado es 221. Revisamos las alternativas y vemos que esta cantidad se encuentra en la opción C, por lo tanto, esa es la respuesta correcta. Una pregunta de resolver problemas. Bien, nuevamente 10 segundos para que me hagan consulta respecto a la materia que vimos o respecto al ejercicio que acabamos de resolver. 10, 9. Profe, Ajá. ¿por qué después de esa división multiplicaba 1 por 25? Después, Ahí, acá, después de esta sí, división, ¿por qué lo transformé acá? ¿Sí? sí. Ya, mira. Vamos a adelantar a lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Ya voy a borrar un poquito la pantalla. Cuando nosotros, por ejemplo, cuando a ti te dicen, calcula un medio de algo. Por ejemplo, un medio de 50. ¿Cuánto es un medio de 50? ¿Lo podría decir rápidamente? No. ¿Ya? Cuando decimos medio de 50 queremos decir la mitad de 50. Ya. En este caso es 25. Claro, porque es 50 dividido 2. Ujú. Pero el D en matemática nosotros lo podemos interpretar como un por. Por lo tanto, un medio de 50 es lo mismo que decir 50 por un medio o un medio por 50. ¿Cachai? Entonces, ¿qué fue lo que acabamos de ver acá? Acabamos de ver de que 50 dividido 2 es lo mismo que 50 multiplicado por un medio. Aquí podemos ver que hay una relación entre la multiplicación y la división. Cuando yo multiplico por una fracción es lo mismo que estar dividiendo por el denominador. O dicho de otra forma, cuando yo estoy dividiendo por un número, es lo mismo que estar multiplicando por el inverso de un número. ¿Ya? O sea, nosotros podemos decir que la división es una operación que en verdad no existe. ¿Ya? Porque todas las divisiones nosotros las podemos escribir como una multiplicación. Absolutamente todas. Por ejemplo, si yo estoy dividiendo 3 quintos, lo divido en 2 quinceavos, por ejemplo, esta división yo la puedo transformar en una multiplicación. ¿Ya? Porque como te dije, en verdad la división es una operación que podría no existir.
todas las divisiones podemos escribirla como una multiplicación. Pero ¿qué hago cuando yo escribo una división como una multiplicación? Yo sí o sí tengo que dar vuelta este número. O se me va a quedar como 15 dividido 2. Es por eso que en el colegio muchas veces enseñan de que cuando uno divide hay que multiplicar cruzado. No sé si te lo enseñaron así. Bien. Pero en Sí, verdad eso es como para aprendérselo de memoria. La idea es que nosotros lo podamos entender. Bien. Y lo que hacemos en verdad no es que multipliquemos cruzado porque sí. Porque a alguien se le ocurrió nomás que tenía que multiplicarse cruzado. Sino lo que hacemos es transformar la división en una multiplicación. Y para transformarla en una división, en una multiplicación, perdón, tenemos que invertir el número por el que estamos multiplicando, dividiendo. Es por eso que multiplicamos cruzado, porque al final, cuando multiplicamos fracciones, multiplicamos para el lado. Entonces, claro, nos va a quedar 3 por 15, que era lo mismo que multiplicar acá cruzado el 3 con el 15. Y acá nos queda 5 por 2, que es lo mismo que multiplicar arriba cruzado 5 por 2. ¿Cachai? Entonces la idea es que trata siempre de ver las divisiones de fracciones como una multiplicación. Pero teniendo claro es que si yo lo veo como una multiplicación, tengo que dar vuelta al número por el que estoy dividiendo. Y si estoy dando vuelta al número por el que estoy dividiendo, ¿con qué estoy trabajando en realidad? Con el inverso multiplicativo. ¿Ya? ¿Se entiende un poco más? Y si es que no quedó tan claro, de todas maneras, eso lo vamos a reforzar un par de láminas más adelante. sí, yo entendí. Muchas gracias. Bacán. Avancemos entonces a la siguiente pregunta. Ya, aquí viene lo que les contaba. Tenemos acá una operación directa. Nos dice 3 octavos dividido menos 6 16 avos. Y todo eso luego tenemos que restarle 8 tercios. Bien, vamos primero a hablar sobre la amplificación y simplificación. Ya que uno a veces como que, ay, que lata tener que simplificar. Ya, y el amplificar, ¿de qué me sirve? Si siempre me piden simplificar. Bien, amplificar o simplificar, lo único que hace es escribir un número de distinta manera. Sigue conservando el mismo valor. Sigue siendo el mismo número en el fondo. Solo que yo lo estoy expresando de otra forma. Bien. Cosa que puede ser conveniente en ciertas situaciones. Por ejemplo, simplificar nos sirve para poder trabajar con una fracción con cantidades más pequeñas. Que eso nos permite también operar mucho más de manera más sencilla. Y amplificar nos sirve y lo ocupamos más de lo que uno cree. Ya solamente que también en el colegio nos enseñan muchas reglas, ya que, como que es lo que tenemos que hacer solamente, pero no, a veces no nos damos cuenta qué es lo que estamos haciendo en el fondo. Vamos a ver para qué ocupamos la amplificación. Primero la vamos a definir. Amplificar es transformar un número, ya escribirlo de otra manera, y para eso vamos a multiplicar tanto al número de arriba, al numerador, como al denominador por la misma cantidad. Ya siempre tiene que ser por la misma cantidad. En este caso, el 2 tercios lo estamos amplificando por 5. Bien. Y amplificarlo por 5 entonces yo el numerador, que es 2 lo multiplico por 5 lo cual me da 10. Y el denominador también lo multiplico por 5. Y es por eso que el resultado nos da 10 quintos. Y esta fracción, 10 quintos, es exactamente lo mismo que esta fracción que está acá, que es 2 tercios. Si ustedes ponen en la calculadora 2 dividido 3, le va a dar exactamente el mismo resultado que dividir 10 en 15. Y así podemos seguir amplificando cuantas veces nosotros queramos. Por ejemplo, 10 quinceavos es lo mismo que decir 30 45avos. ¿Por qué? Porque si yo multiplico arriba por 3 y abajo por 3 me da 10 por 3 30 y abajo 15 por 3 45. Y así podemos seguir amplificando cuantas veces queramos. Por ejemplo, yo ahora quiero amplificar por 2, multiplico arriba y abajo por 2, 30 por 2 me da 60, 45 por 2 me da 90 y resulta que 60 noventaavos es exactamente lo mismo que 30 45avos, exactamente lo mismo que 10 quinceavos y exactamente lo mismo que 2 tercios. Bien, podemos amplificar una fracción por el número que nosotros queramos, siempre teniendo presente que se multiplica tanto el numerador como el denominador por la misma cantidad. Bien, mientras que simplificar es el proceso contrario, es tratar de llegar, por ejemplo, de este 60 90avos, llegar al 2 tercios. Bien, ¿y cómo hacemos eso? Lo contrario que estábamos haciendo para amplificar. Vamos a buscar divisores que tengan en común.
Ya como vimos también la semana pasada, los divisores de un número son aquellos que dividen exactamente a un número. Por ejemplo, el 60 y el 90, ¿qué número lo dividen exactamente? El 10. Ahora voy a hacer el proceso de simplificación. Vamos a tratar de llegar a los 2 tercios. ¿Cuánto es 60 dividido 10? 6. ¿Y cuánto es 90 dividido 10? 9. O sea que 6 novenos es exactamente lo mismo que todas las fracciones que anotamos anteriormente. ¿Ya? Solamente la transformamos, la expresamos de otra manera, pero sigue siendo el mismo valor. ¿Qué divisor tiene en común el 6 y el 9? Ambos aparecen en la tabla del 3, por lo tanto yo lo puedo dividir por esta cantidad. Y 6 dividido 3 son 2 y 9 dividido 3 son 3. Simplificamos y llegamos exactamente al mismo número que teníamos inicialmente. ¿Ya? Solamente lo fuimos modificando, lo fuimos expresando de otra manera, pero siguió conservando su valor. Otro ejemplo que está acá, 15 dividido 45. Bien, ¿cómo podemos llegar del 15, 45 a un tercio? Claro, podríamos haber dividido inmediatamente por 15, pero a veces tampoco se nos da el encontrar los divisores más grandes de manera tan inmediata. Podemos ir buscando divisores chiquititos. Por ejemplo, entre el 15 y el 45, ¿qué número divide a los dos números? El 5. Ambos números aparecen en la tabla del 5, por lo tanto puedo dividir por esa cantidad. El 5 en el 15 cabe exactamente 3 veces y el 5 en el 45 cabe exactamente 9 veces. La simplificamos. 3 novenos es exactamente lo mismo que la fracción anterior, solamente que ahora estamos trabajando con números más chiquititos. Y ahora también podemos notar de que tanto el 3 como el 9 aparecen en la tabla del 3. Entonces yo puedo simplificar por esta cantidad. El 3 en el 3 cabe exactamente una vez y el 3 en el 9 cabe exactamente 3 veces. Y llegamos a la misma fracción. Bien, entonces recordar amplificar, simplificar no es que estemos cambiando el valor al número, sino que estamos expresándolo de otra manera. Bien, ahora, ¿para qué vamos a estar ocupando esto? Como dije, simplificar nos sirve para poder trabajar con cantidades más pequeñas. Bien, y así también facilitar algunos cálculos. Mientras que amplificar lo ocupamos principalmente cuando sumamos y cuando restamos fracciones. En el colegio muchas veces enseñan de que si yo tengo dos fracciones, por ejemplo a dividido b más c dividido d, la regla es multiplicar los denominadores, multiplico cruzado y sumo el resultado de esta multiplicación cruzada. Bien, y así como podemos hacer cualquier cálculo de fracciones, por ejemplo, 2 tercios más 3 quintos, según esta regla, dice multiplico lo que está abajo, multiplico cruzado, 2 por 5, 3 por 3, y esto lo sumo. Esto 2 por 5 me da 10, 3 por 3 me da 9, y abajo me queda 3 por 5, 15, sumo lo que está arriba, y esto finalmente me da 19 quinceavos. Ahora la pregunta es, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos que estar multiplicando los denominadores? ¿Por qué tenemos que estar multiplicando cruzados? ¿Qué pasa cuando estoy restando? ¿Dónde me va a quedar el primer número? Ya donde ahí puede haber alguna confusión. ¿Qué hacemos realmente? Cuando sumamos o restamos fracciones, lo que hacemos es amplificar las fracciones de manera conveniente para que tengan el mismo denominador. Porque, por ejemplo, si yo tengo dos pizzas y una pizza está dividida exactamente en tres partes y una pizza está dividida en cuatro partes. Si yo me como un trozo de esta pizza y me como un trozo de esta pizza, es lo mismo decir, por ejemplo, decir, me comí dos trozos de pizza. Claro, si lo vemos que está porcionado de esta manera, en verdad sí me comí dos trozos, solamente que un trozo es más grande que otro. Bien, pero, por ejemplo, si alguien comió solamente dos trozos de esta pizza de acá y otra persona comió
dos trozos de la pizza de acá. ¿Pueden decir que comieron la misma cantidad? No pueden decir que comieron la misma cantidad, porque si bien ambos comieron dos trozos, los trozos son de distintos tamaños. ¿Bien? Por lo tanto, no es justa esta repartición. ¿Cuándo sería justa? Cuando estuvieran repartidas de la misma manera, que estuviera dividido de la misma cantidad de trozos. ¿Qué es lo que hacemos cuando sumamos, cuando restamos fracciones? Lo que tratamos de hacer es que las cantidades queden divididas por la misma cantidad para que esta suma o esta resta sea justa. ¿Bien? Es por eso que hacemos este proceso en verdad. Por ejemplo, como sale acá en el ejemplo uno, 2 tercios sumados a un cuarto, ya es como el caso que tenemos acá de la pizza. Tenemos dos trozos de pizza de la pizza que está dividida en tres y un trozo de la pizza que está dividido en cuatro. Lo que tratamos de hacer es ver la forma de poder transformar estas fracciones a algunas que tengan el mismo denominador. Bien, ¿por qué explico esto y no solamente me quedo con la regla que está acá? Porque la PAES muchas veces hace preguntas sobre la comprensión de los cálculos más que el estar haciendo el cálculo directo. Por lo tanto, es importante entender qué es lo que estamos haciendo. Cuando sumamos fracciones, entonces amplificamos de manera conveniente para que tengan el mismo denominador. En este caso, entre 3 y el 4, tratamos de buscar un múltiplo que tengan en común, ya de manera que al momento de amplificar las fracciones nos queden con este denominador común. En este caso, entre el 3 y el 4, el múltiplo común que nos conviene es el 12. Porque el 12 aparece en la tabla del 3 y el 12 aparece en la tabla del 4. Entonces vamos a hallar la forma de que los denominadores nos queden como un número 12. El 3, ¿por cuánto lo tendría que multiplicar para que me dé 12? El 3 lo tengo que multiplicar por 4. Por lo tanto, si yo abajo lo multiplico por 4, yo arriba también multiplico por 4 para poder conservar el valor de esta fracción. Amplificamos. Tenemos acá un cuarto. ¿Por cuánto yo tendría que multiplicar el 4 para que me quede denominador 12 por 3? Entonces, si yo abajo multiplico por 3, ¿qué tengo que hacer arriba? Multiplicar por 3 también. Hacemos el cálculo de esta amplificación. 2 por 4 nos da 8. 3 por 4 nos da 12. Bacán. Llegamos al denominador que queríamos. 1 por 3 son 3 y 4 por 3 son 12. Bacán, también llegamos al otro denominador que queríamos. Y notemos que ahora estas fracciones que están acá, este 2 tercios, es lo mismo que el 8 doceavos. Y este un cuarto es lo mismo que este 3 doceavos. Solo que ahora tienen el mismo denominador. Están divididas por la misma cantidad de partes. Por lo tanto, ahora yo puedo hacer esta suma. Como tengo 8 de 12 partes y tengo 3 de 12 partes, ¿cuántas partes voy a tener en total? Sumo estas 8 partes con estas 3 partes que están acá. Y es por eso que el resultado nos da 11 doceavos. Mantenemos el denominador cuando tienen el mismo denominador y sumamos lo que está arriba. Y claro, si nosotros comprobamos con esta regla que está acá, es lo mismo que decir 2 por 4, 8. 3 por 1, multiplicando cruzados son 3. 8 más 3 son 11. Y si multiplico para el lado, 3 por 4 me da 12. Listo, llegamos de manera rápida. Bien. Pero en algunos casos nos va a obligar a tener que hacer simplificación y es por eso que esta regla no siempre es conveniente. Bien. Por ejemplo, en el de abajo, tenemos 5 octavos menos un medio. Vamos a hacer una resta de fracciones. Si aplicamos la regla para el lado, nos quedaría. Y acá muchas veces hay una confusión. ¿Cuál me queda primero? ¿El 8 por uno o el 5 por 2? Bien, ya si van a ocupar esta regla, siempre es del primer denominador, el de la primera fracción va a ser el primero. 5 por 2, al lado me va a quedar 8 por uno y acá me va a quedar el signo negativo, el de la resta. Y 8 por 2 son 16. Vamos a hacer los cálculos ahora. 5 por 2 son 10, menos 8 por uno que nos da 8, y 8 por 2 son 16. Y esto nos da 2 16 avos. Y luego tenemos que fijarnos si esto se puede simplificar o no. Bien, en este caso, como ambos números son números pares, se puede simplificar por 2. Por lo tanto, divido el 2 en el 2 que me da 1. Y abajo el 12 en el 16 que me da 8. Y bien, llegamos a la respuesta que aparecía acá. Bien,
Pero si queremos entender qué es lo que estamos haciendo acá, en verdad lo que hicimos fue amplificar cada una de estas fracciones. Bien. Y podemos llegar directamente al 1/8 sin haber tenido que pasar por este proceso de la simplificación. ¿Y cómo? Voy a anotar la operación por acá nuevamente. Tenemos 5/8 menos 1/2. Queremos un denominador común. Por lo tanto, vamos a buscar un múltiplo, un número que aparezca en la tabla de los denominadores. ¿Qué número aparece en la tabla de los denominadores? Entre 8 y 2. Por ejemplo, el mismo 8, porque 8 por 1 me da 8 y 4 por 2 me da 8. Por lo tanto, vamos a amplificar las fracciones para que nos quede denominador 8. En el caso de la primera fracción, ya tiene este denominador, por lo tanto no tenemos que hacer absolutamente nada. Lo mantenemos tal cual. ¿Dónde tenemos que hacer una modificación? En la segunda fracción, donde si yo al 2 lo multiplico por 4, arriba también lo multiplico por 4. ¿Y por qué multiplicamos por 4? Para que ahora tengamos un denominador 8. 2 por 4 me da 8 y 1 por 4 me da 4. Y ahora noten que tenemos el mismo denominador. Por lo tanto, hacemos el cálculo para el lado. Y a 5 le restamos 4. ¿Y cuánto es 5 menos 4? 1. Llegamos exactamente a la misma respuesta anterior, pero esta vez entendiendo que lo que hicimos fue amplificar la fracción de manera conveniente para poder obtener el cálculo. Bien, todo esto lo vamos a volver a reforzar cuando resolvamos el ejercicio. Veamos qué pasa ahora con la multiplicación y la división. Como lo vimos en la pregunta anterior, la multiplicación es para el lado. Numerador con numerador, denominador con denominador. Tenemos 3 cuartos multiplicado por 2 quintos, por lo tanto multiplicamos el 3 con el 2, multiplicamos para el lado acá, nos quedaría 6 veinteavos y recuerden que siempre tenemos que ver si es posible simplificar. Bien, y en este caso, al simplificar por 2 tanto arriba como abajo, llegamos a 3 décimos. Pero existen algunos truquitos para poder llegar directamente y poder hacer también algunos cálculos de fracciones de multiplicaciones más sencillos. Bien, por ejemplo, si tenemos 15 octavos multiplicado por 16 veintiunavos, por ejemplo, qué lata tener que estar multiplicando 15 por 16. O qué lata tener que estar multiplicando 8 por 21. Y más encima después tener que ver la respuesta final y ver si se puede simplificar. ¿Ya? Eso nos puede tomar bastante tiempo. Pero hay algunos trucos. Recuerden que nosotros podemos simplificar. Pero en este caso, el 15 con el 8 no tienen ningún divisor en común, por lo tanto no se pueden simplificar. Lo mismo pasa con el 16 y el 21. No tienen números que lo dividan de manera exacta. Por lo tanto, no podemos simplificar cada una de las fracciones por sí sola. Pero podemos simplificar de manera cruzada. Porque claro, como la multiplicación es para el lado, yo no puedo dar vuelta cuantas veces quiera y el resultado va a ser siempre el mismo. Por lo tanto, yo voy a simplificar de forma cruzada. Y voy a ver si que existen divisores entonces entre el denominador de una fracción y el numerador de la otra fracción. Por ejemplo, entre 15 y 21. ¿Hay divisores en común? Sí. ¿Qué divisor tienen en común? Por ejemplo, el 3. El 15 aparece en la tabla del 3, el 21 aparece en la tabla del 3, por lo tanto yo puedo simplificar por esta cantidad. Y si simplifico por 3, acá me quedaría 5, porque 3 por 5 me da 15. Y abajo me quedaría 7, porque 7 por 3 me da 21. Simplificamos de forma cruzada. Y lo mismo podemos hacer acá con el 8 y el 16. Ambos números aparecen en la tabla del 8. El 8 dividido 8 me da 1. Y el 16 dividido 8 me da 2. El 8 cabe exactamente dos veces en el 16. Entonces noten ahora que en vez de estar multiplicando el 15 con el 16 o el 8 con el 21, basta con multiplicar los resultados de esta simplificación. Multiplico el 5 con el 2, lo cual me da 10. Y multiplico el 1 con el 7,
lo cual me da 7. Y listo. Llegamos inmediatamente al resultado de esta multiplicación de dos fracciones sin tener que multiplicar grandes números y sin tener que después pasar nuevamente por el proceso de simplificación. En verdad lo que hicimos acá fue el proceso contrario. Simplificamos antes de multiplicar en vez de multiplicar para después simplificar. ¿Bien? Y en el caso de la división, recordar entonces que todas las divisiones las podemos transformar en una multiplicación. ¿Y cómo? Dando vuelta la fracción por la que nosotros estamos dividiendo. Bien, tenemos acá 3 quintos dividido 2 tercios. Y recordar entonces que si yo cambio la división por una multiplicación, yo mantengo tal cual la primera fracción. No le hago nada. Es la segunda fracción la que va a cambiar. O sea, yo multiplico por el inverso del número. Bien. ¿Y qué es lo que es el inverso del número? Es el numerito dado vuelta. En vez de tener 2 tercios, voy a tener 3 medios. Y ahí ahora multiplicamos para el lado. 3 por 3 son 9. 5 por 2 son 10. Listo. Vemos la división entonces como una multiplicación. Ahora, si les resulta más sencillo aplicar la técnica que vieron en el colegio, en el que multiplicaban cruzado, lo pueden hacer, pero tengan también mucho ojo cuál va a quedar arriba y cuál va a quedar abajo. Se hacen el truco de multiplicar cruzado, 3 quintos dividido 2 tercios. Siempre también el numerador del primero va a mandar. Multiplico cruzado, me va a quedar 3 por 3 arriba, porque manda el numerador de la primera fracción. Y abajo me va a quedar 5 por 2. Y llegamos nuevamente también a 9 décimos. Pero yo sugiero que lo vean como una multiplicación, porque si lo ven como una multiplicación, van a poder aplicar este trucazo de acá. Va a ser mucho más sencillo ver esta simplificación cruzada. Bien, visto ya la amplificación y simplificación, la suma y la resta, la multiplicación y la división, lancémonos a resolver esta pregunta aplicando todo lo visto. Recordar el famoso papo mudas, ya que vimos también en la clase pasada. Tenemos 3 octavos dividido menos 6 16avos. Tenemos que partir primero con el paréntesis, aunque si no tuviéramos los paréntesis, igual tendríamos que haber partido acá porque la división está por sobre la resta, ¿ya? Algo también conveniente es que ustedes, cuando identifiquen los signos, enciérrenlo en un paréntesis para que tengan muy presente que el signo corresponde al de la fracción. Ya no es que estemos restando 6 16avos, sino que estamos dividiendo por menos 6 16avos. Ya esto va a evitar confusiones. Apliquemos el truco. Transformemos esta división en un por. ¿Y cómo lo hacíamos? Manteníamos la primera fracción y la segunda fracción era la que dábamos vuelta. El signo la podemos mantener a la altura de la fracción o se la podemos dar a alguno de los números que está arriba, tanto el numerador o el denominador. Pero ojo, no es que el de arriba sea negativo y el de abajo también sea negativo. Ya el negativo va en algunos de los números, no en los dos a la vez. Y en este caso, como yo voy a dar vuelta al número, me va a quedar 16 dividido 6 y voy a poner el negativo acá arriba para no confundirme. Bien, ya aplicamos el trucazo entonces para evitar tener que estar multiplicando grandes números y tener que estar simplificando después. ¿Cómo simplificamos? El 3 con el 6. El 3 lo podemos dividir por 3 y el 6 también lo podemos dividir por 3. ¿Qué me queda al dividir 3 en 3? Me queda 1 y el 3 en el 6 cabe exactamente 2 veces. Luego, ¿qué más me queda hacer? Podemos simplificar el 8 con el menos 16. Ambos números, como lo vimos también en el ejemplo que estaba... No, no en este mismo ejemplo, en el ejemplo que inventé en la lámina anterior. El 8 lo podemos dividir en 8, lo cual nos va a dar 1. Y el 16 lo podemos dividir en 8, lo cual nos va a dar 1. Pero ojo acá, recuerden que pusimos el negativo en el número de arriba, por lo tanto esto va a ser menos 1. Perdón, menos 2. El 8 en el 16 cabe dos veces, no una vez. Voy a ahorrar para que no haya confusión acá. Menos 2. Podemos ahora multiplicar el 1 con el menos 2 y abajo el 1 con el 2.
O también podemos seguir simplificando. Noten que este menos 2 con el 2 de abajo se puede simplificar. Bien, pero lo mejor para que evitemos confusión lo vamos a anotar al tiro para el lado. Uno por menos 2 me da menos 2 multiplicando lo que resultó de simplificar. Y abajo nos queda uno por 2 2. Y ahora podemos terminar de hacer esta simplificación, que en verdad dividir menos 2 en 2. Recordamos la técnica, la regla de los signos, cuando dividimos números enteros, ¿ya? Y si tenemos un número negativo dividido en un número positivo, el resultado va a ser negativo. Y el 2 en el 2 cabe exactamente una vez, por lo tanto, el resultado de esta división nos dio menos uno. Y lo conseguimos de manera mucho más sencilla, evitando tener que estar multiplicando cruzado y luego tener que estar simplificando resultados. Simplificamos, transformamos en una multiplicación, hacemos la división cruzada y se nos simplifica bastante el trabajo. Este es el resultado del paréntesis. Pero luego a este resultado, al, a lo que teníamos acá dentro del paréntesis, a esta división, le tenemos que restar 8 tercios. Bien, recordar que si tenemos un número entero, significa que tenemos un denominador uno escondido por acá. ¿Ya? Y no está de más anotarlo. En la prueba siempre ustedes anoten todo lo que necesiten. Ya no den nada por obvio. Porque muchas veces uno dice, ah, esto lo voy a hacer mental y a eso nos puede arrojar algún error. Bien, ustedes vayan anotando todos los cálculos. Si ven que acá no hay un denominador, escríbanle un denominador. Podemos aplicar entonces el truquito de estar multiplicando cruzados y etcétera, y después multiplicar los denominadores. Pero a mí me gusta más verlo como una amplificación. El menos uno yo lo voy a amplificar por 3. ¿Por qué por 3? Para que me quede este denominador. Entonces, si yo esta primera fracción la amplifico por 3, me quedaría menos uno por 3 sería menos 3. Y abajo uno por 3 son 3. Y ahora yo a esto le estoy restando 8 tercios. Tenemos los mismos denominadores, por lo tanto, yo lo conservo y hago el cálculo con lo que está arriba. Menos 3, ojo con esto, menos 3, menos 8. Y como vimos en la clase pasada, menos 3 menos 8 es lo mismo que decir menos 3 más menos 8. O sea, esto nos da menos 11. Y todo esto dividido en 3, por lo tanto, el resultado debiese ser menos 11 tercios. Buscamos las alternativas y mucho cuidado, noten que las alternativas se parecen mucho entre sí. Un error en un signo nos podría llevar a marcar una respuesta incorrecta. En este caso no cabe duda que la alternativa A es el resultado que buscamos, por lo tanto, la marcamos. Nuevamente 10 segundos para que hagan llegar sus dudas. Bien, Amanda, Isi, Luis, ahí tienen su micrófono o escriban en el chat si es que algo no quedó claro. 10, 9. Profe, la única duda que tengo es al final cuando amplificó. ¿En qué caso se hace eso? La amplificación Sí, es muy conveniente cuando... Ahí se me perdió el puntero. Es muy conveniente cuando notamos que los denominadores tienen múltiplos en común que son más chicos que multiplicar directamente para el lado. Por ejemplo, 5 doceavos menos 3 octavos. Si llegáis y multiplicáis para el lado, te va a quedar 12 por 8. Y 12 por 8 es 96. Ya estamos trabajando con un número muy grande. Así que no te sabí rápidamente la tabla del 12. ¿Cuánto es 12 por 8? Te va a tomar tiempo estar multiplicando 12 por 8, que el 8 con el 2, después con el 1, viendo la reserva, etcétera. Y más encima tenés que estar multiplicando 5 por 8, después 12 por 3, después ver si se puede simplificar. Entonces, en estos casos, por ejemplo, el 12 y el 8, yo sé que hay números más chiquititos que son múltiplos en común, que aparecen en la tabla de ambos números. Por ejemplo, el 24. El 24 aparece en la tabla del 12, claro, porque es el doble de 12. El 24 aparece en la tabla del 8, claro, es 8 por 3. Entonces yo voy a amplificar de manera conveniente. ¿Qué voy a hacer para que me aparezca un 24 en el denominador de la primera fracción? Voy a amplificar por 2, porque 12 por 2
es 24. Y si yo abajo multiplico por 2, arriba multiplico por 2. En la segunda fracción, ¿qué tengo que hacerle al denominador para que aparezca el 24? Multiplicarlo por 3. Y si abajo multiplico por 3, arriba también multiplico por 3. Es lo que nosotros llamamos el proceso de buscar el mínimo común múltiplo. ¿Te acordáis que en el colegio le enseñaban la tablita? Decían, buscamos el mínimo común múltiplo entre 12 y 8. Vemos los números que dividen al 12 y al 8, por ejemplo, el 12 en el 12 cabe 6 veces, el 12 en el 4, en el 8 cabe 4 veces. Vemos los divisores que tienen en común el 6 con el 4, lo cual me da 2. El 12 en el 6 cabe 3 veces, el 12 en el 4 cabe 2 veces. Luego vemos de nuevamente entre el 3 y el 2 no hay, por lo tanto matamos el 2 acá y luego matamos el 3 acá. Y después multiplicamos estos números para poder encontrar este mínimo común múltiplo. 2 por 2 es 4, 4 por 2 es 8 y 8 por 3 24. ¿Cachai que era este número que estamos buscando acá? Podemos hacer este proceso de la tablita, ya sé que lo tienen bien presente cuando lo viste en el colegio. Ya de todas maneras esto lo vimos en la clase anterior y está en los apuntes de la clase anterior. Ya si quieres te puedo dar acceso también al Classroom de la clase del otro día para que pueda revisar los apuntes y también pueda echarle un vistazo a la clase. En este caso, con esta tablita nosotros podemos encontrar el mínimo común múltiplo. 24. O podemos inmediatamente ver los números y tratar de recordar las tablas de estos números y ver qué numerito tienen en común en esta tabla que es el más chico. Que al final eso es el mínimo común múltiplo. El más chico entre todos los múltiplos que tengan. Como es 24, buscamos por qué número tenemos que multiplicar para obtener el 24. El 12, multiplicándolo por 2 me da 24. Llegamos a este mínimo común múltiplo, a este común denominador. Y si abajo multipliqué por 2, arriba multiplico por 2. 5 por 2 son 10. Menos. Abajo, ¿qué nos queda? 8 por 3, 24. Conseguimos el denominador que queríamos. Y si abajo multiplicamos por 3, arriba también multiplicamos por 3. 3 por 3 son 9. Fíjate que 5 doceavos es lo mismo que 10 veinticuatroavos. Solamente que está amplificado. 9 veinticuatroavos es lo mismo que 3 octavos. Solamente que acá está amplificado. Pero ahora tienen el mismo denominador. Por lo tanto, yo conservo el denominador y hago la operación entre los numeradores. Y 10 menos 9 me da 1. Y listo, llegamos inmediatamente a la respuesta sin tener que estar pasando después por un nuevo proceso de simplificación. ¿Se entendió el ejemplo, Isidora? Sí, muchas gracias. Ya bacán, ahí Amanda también dice que tenía la misma duda. Súper. Tenemos tiempo. Operación con decimales. ¿Ya? ¿Cuál es el valor de 0,002 multiplicado por 0,02 y todo eso dividido por 0,01? Vamos a ver algunos trucos para trabajar con esto. Pero primero, entender cómo trabajamos con números decimales. Suma y resta, ordenamos. Tenemos que ser muy ordenados. Tenemos que el primer decimal, operarlo con el primer decimal, en el caso de la suma y la resta. Luego el segundo decimal, con el segundo decimal. Ay, me quedó la flecha acá a la altura del primer decimal, etcétera. Ya tenemos que ser muy ordenados y ordenadas al momento de trabajar con números decimales. Bien, por ejemplo, si queremos sumar 0,178 con 0,934, hacemos la operación con décima, centésima con centésima, milésima con milésima. 8 más 4, 12. 10 más 3 son 10, más 1 son 11. Seguimos con el mismo sistema de ocupar las reservas. Y 1 más 9 son 10. Y 10 más 1 son 11 nuevamente, que se pasa para acá. Y 0 más 1 nos da 1. Bien, no hay más truco que eso. ¿Ya? Ser muy ordenadas y ordenadas al momento de trabajar con números decimales. Bien, en el caso de la multiplicación hay que tener algunos cuidados. ¿Ya? Como dice acá el truco,
Se multiplican como si fueran números naturales, ignoramos las comas. Ya pensemos que no tenemos ninguna coma, los multiplicamos así tal cual, pero luego vamos a calcular la cantidad de decimales que hay en conjunto entre los dos números que estamos multiplicando, y esa va a ser la cantidad de decimales que va a tener nuestro resultado. Bien, como sale acá 2,4 por 1,5, si hacemos esta multiplicación, nos quedaría, olvidamos las comas, 5 por 4 son 20, 5 por 2 son 10, más 2 son 12, 4 por uno son 4, 2 por uno son 2. Hacemos esta suma y vemos cuántos decimales tenemos. Acá tenemos un decimal, acá tenemos otro decimal, por lo tanto en conjunto tenemos dos decimales. Así que corremos la coma dos decimales. Inicialmente la coma la teníamos acá, la corremos para una, 2, por lo tanto la coma lo ponemos acá. Es decir, que el resultado de esto es 3,6 o 3,60. Bien, en el caso de la pregunta que tenemos acá, aquí tenemos que tener mucho ojo. Porque claro, nosotros, como dice el truco, lo podemos olvidar de los números que están acá. Ya yo puedo sacar todos estos números y me quedaría el 2 y me quedaría el 2. Y si multiplico 2 por 2 me da 4. Y listo, ¿dónde pongo los decimales? ¿Ya? Porque yo acá tenemos 3 decimales, acá tenemos 2 decimales, por lo tanto tenemos que tener 5 decimales. ¿Cómo vamos a tener los decimales? Entonces poniendo ceros a la izquierda. Yo necesito tener 5 decimales. Acá tenemos uno, 2, 3, 4, 5 decimales, por lo tanto acá yo pongo la coma y el resultado sería 0,00004. Nos aseguramos de esta manera entonces que tenemos los 5 decimales. Bien, si queremos multiplicar 0,03 por 0,01, por ejemplo, nos olvidamos de los numeritos, de los ceros que están acá, nos olvidamos de la coma y multiplicamos. 3 por 1 me da 3. Pero en conjunto, ¿cuántos decimales tenemos? Acá tenemos uno, tenemos 2, tenemos 3 decimales, por lo tanto nuestro resultado debe tener 3 decimales. ¿Cómo completamos entonces? Agregando ceros a la izquierda. Acá tenemos los 3 decimales, por lo tanto ponemos nuestra coma y terminamos poniendo el cero que nos falta. Es decir, 0,03 por 0,1 es 0,003. Con la división hay que tener mucho más cuidado. Bien, y acá nuevamente nosotros aplicamos el concepto de amplificación. Por ejemplo, acá dice 4,5 dividido 1,5. No es muy trivial saber, darse cuenta cuántas veces cabe el 1,5 en el 4,5. Pero, por ejemplo, yo puedo ir amplificando por 10 estos números, porque si yo amplifico por 10, yo voy desplazando la coma. Por ejemplo, si esto de acá, el de arriba, lo multiplico por 10 y el de abajo lo multiplico por 10, voy a tener 10 veces 4,5, es decir, voy a tener 45. Se desplaza la coma un espacio a la derecha. Lo mismo abajo, si 1,5 lo multiplicó por 10, se desplaza la coma un espacio a la derecha, quedándonos 15. Y ahora sí puede resultar menos complejo ver cuántas veces cabe el 15 en el 45, que sería exactamente 3 veces. Bien, por ejemplo, imaginemos tenemos 17 dividido en 0,34. Ya estamos dividiendo por un número decimal. Podemos multiplicar por 10, arriba y abajo, quedándonos arriba 170 y abajo, como multiplicamos por 10, la coma se desplaza un espacio a la derecha. Nos va a quedar 3,4, ya no nos va a quedar 0,34. Y podemos volver a aplicar el mismo truco. Multiplicamos por 10 arriba y abajo para que no nos quede una coma en el decimal. Y en este caso nos quedaría 170 por 10 sería 1700. Y abajo nos quedaría 3,4 por 10, 34. Y ahora sí podemos hacer la simplificación, podemos hacer la división. Y esto, si no me equivoco, nos da de manera exacta 500. ¿Ya? Pero ahí ustedes pueden ir haciendo los cálculos, pueden ir simplificando, por ejemplo, simplificar por 2 pensando que son números pares,
o hacer inmediatamente la división, ¿bien? Pero de esta manera es más conveniente trabajar la división con números decimales, ya ir transformándolos, amplificando, de manera que ya no nos quede un número decimal en el denominador por lo menos. Bien, de esta manera entonces vamos a resolver esta pregunta. Pero antes vamos a pasar a la transformación. ¿Ya? ¿Cómo transformamos una fracción decimal a una expresión en fracción a decimal y cómo transformamos un decimal a fracción? De fracción a decimal no es tan complejo. Es hacer la división e ir completando con los decimales que sean necesarios hasta que terminemos la división o hasta que nos aburramos, en el caso de que sean infinitos. Por ejemplo, como se habla acá, 3 cuartos, ¿cómo lo escribimos en forma de decimal? Esto es una división, es 3 dividido 4. Sabemos que el 4 no cabe exactamente en el 3, cabe 0 veces. Entonces, cuando ya vemos que ya no cabe más, vamos agregando comas y vamos agregando ceros como estar amplificando por 10. Y ahora sí, vemos que el 4 en el 30 sí cabe exactamente. ¿Cuántas veces cabe el 4 en el 30? Cabe 7 veces, porque 4 por 7 es 28. Nos da diferencia 2. Como seguimos teniendo resto, vamos a seguir agregando cero hasta que nos aburramos o hasta que ya terminemos. Y 4 en el 20 cabe exactamente 5 veces. 4 por 5 nos da 20 y esta vez ya nos da resto cero. Es por eso que 3 cuartos es lo mismo que 0,75. Bien, y así podemos hacerlo con un montón de otros números. Por ejemplo, 2 novenos. 2 novenos es lo mismo que decir 2 dividido 9. El 9 no cabe exactamente en el 2, cabe 0 veces. Pero yo quiero seguir dividiendo. Por lo tanto, yo voy a ir agregando eh, ceros a los números, a los restos que me van a ir dando hasta que terminemos o hasta que nos aburramos. El 9 en el 20 cabe, sí, y cabe exactamente 2 veces, pero me queda un resto, me queda un resto 2. Podemos seguir completando con cero acá. El 9 en el 20 cabe, sí, cabe 2 veces y me quedan 2. Agregamos cero. El 9 en el 20 cabe, sí, cabe exactamente 2 y me queda el resto 2. Y así notamos que en verdad esto se va a ir repitiendo, se va a ir repitiendo, etcétera. Por lo tanto, esto nos va a dar un número decimal infinito periódico. Y esto es lo mismo que decir 0,2 con un techito arriba. Bien, este techito nos indica que el número se va a ir repitiendo hasta el infinito. Ahora, ¿cómo lo hacemos al revés? ¿Cómo transformamos estos números en fracciones? Bien, amplificando. Ya como les dije, la amplificación se ocupa mucho más de lo que uno cree. Por ejemplo, el 0,6. Esto es lo mismo que decir 0,6 dividido 1. Pero yo quiero que me quede una fracción formada por números enteros. Por lo tanto, ¿qué yo voy a hacer? Voy a amplificar por 10, tanto arriba como abajo. Y si yo el 0,6 lo multiplico por 10, me da 6. Y abajo me queda 1 por 10, me queda 10. 6 décimos. Y esto lo podemos después simplificar por 2, ya que son números pares. Y nos quedaría 3 quintos. Dicho de otra forma, si tenemos una cantidad finita de decimales, para poder transformarlo en una fracción, vamos a poner el número entero sin la coma, sin nada acá, y en el denominador vamos a poner un 1 acompañado de tanto cero como números decimales tengamos. Tenemos en este caso un número decimal, por lo tanto vamos a poner un único cero. Claro, llegamos a lo mismo que estábamos acá, fue lo mismo que amplificar por 10. Pero este es el truco, esta es la técnica. Tenemos acá el 2,25. ¿Qué hacemos? Ponemos el número completo arriba sin comas y abajo vamos a poner un 1 acompañado de tantos números decimales tengamos. Ojo, que esta es la parte entera, por lo tanto no se considera dentro de este número, dentro de los números ceros que vamos a poner. Tenemos solamente dos números decimales, por lo tanto vamos a tener solo dos ceros. Y claro, luego vamos a tener que hacer la simplificación para poder llegar a esta expresión que tenemos acá. ¿Qué otro número? Por ejemplo, 1,17. ¿Cómo lo escribimos en forma de fracción? Ponemos el número entero sin la coma y abajo ponemos un 1 acompañado de tantos ceros tengamos, esos números decimales tengamos. Tenemos dos números decimales, ponemos dos ceros.
Listo. Ya tenemos escrito el número en forma de fracción. Esto es porque a veces es muy conveniente trabajar este tipo de operaciones. A veces trabajar con decimales puede resultar un poco complejo. Y entonces esto lo podemos transformar de manera de trabajarlo en forma de fracción. Vamos a resolver este ejercicio de las dos maneras, en forma decimal y en forma de fracción. Tenemos, déjame cambio el lápiz, arriba multiplicar 0,002 multiplicado en 0,02. Aplicamos el truco de la multiplicación que tenemos acá. Nos olvidamos que tenemos comas, nos olvidamos entonces en este caso, como tenemos los ceros a la izquierda, nos vamos a olvidar de esos ceros y nos va a quedar 2 por 2, 4. Pero tenemos que pagar la deuda de los decimales. Tenemos tres números decimales acá, tenemos dos números decimales acá, en total tenemos cinco decimales. Por lo tanto, tenemos que completar este número con cinco decimales. Vamos a agregar ceros, pagamos acá nuestra deuda de cinco decimales, por lo tanto ponemos la coma acá y ponemos el último cero para decir que no tenemos parte entera. Es decir, 0,002 multiplicado por 0,02 es lo mismo que 0,00004. Ahora, esta cantidad, el 0,0004, lo tenemos que dividir en 0,01. Bien, y podemos aplicar este truco que les dije de ir amplificando por 10 hasta que ya no nos quede un número decimal en el denominador, por lo menos. Y cuando multiplicamos por 10 un número decimal, lo que hacemos es ir desplazando la coma un espacio a la derecha. Es decir, arriba ya no vamos a tener 5 decimales, sino que vamos a tener 4 decimales. Y abajo no vamos a tener dos decimales, sino que vamos a tener solamente un decimal. Seguimos teniendo un número decimal abajo, por lo tanto volvemos a amplificar por 10. Nos quedaría arriba ahora ya no 4 decimales, sino que 3 decimales. Y abajo nos va a quedar, ya no nos queda decimal, se fue. Y nos queda 0,004 dividido 1. ¿Y cuánto es un número dividido 1? Siempre va a ser el mismo número por el que estamos dividiendo. Por lo tanto, acá la respuesta correcta debiese ser la alternativa B. Una pregunta de resolver problemas. Bien, ahora, ¿cómo podríamos haber trabajado esto en forma de fracción? Arriba tenemos 0,002. Ponemos el número completo sin decimales y abajo ponemos un 1 acompañado de tantos ceros como número de decimales tengamos. Tenemos acá tres números decimales, por lo tanto tenemos 1, 2, 3. Esto está multiplicado por 2 y abajo tenemos dos decimales, por lo tanto vamos a tener un 1 acompañado de dos ceros. Podemos hacer la multiplicación para el lado, podemos hacer la multiplicación cruzada. Aquí vamos a multiplicar para el lado porque no son números tan difíciles de calcular. 2 por 2 son 4. Y ojo, cuando multiplicamos números que son múltiplos de 100 o múltiplos de 10, perdón, basta con que se agreguen los ceros, se suman los ceros. De todas maneras, esto lo vamos a reforzar en la clase de potencias. Tenemos 1000 multiplicado por 100, por lo tanto esto va a ser un 1 acompañado de 5 ceros en total. 3, 4, 5. 4 dividido en este caso 100.000. Y esto está dividido en 0,01. Transformemos el 0,01 en forma de fracción. Ponemos el número completo, sin decimales, y abajo ponemos un 1 acompañado de tantos ceros como número de decimales tengamos. Tenemos dos números decimales, agregamos dos ceros. O sea que vamos a tener que calcular ahora 4 dividido 100.000 y todo esto dividido en 1 dividido 100. Y como vimos anteriormente, esta división la podemos transformar en un por. O sea, nos va a quedar 4 dividido 100.000. Me falta un cero. Y esto multiplicado por 100 dividido uno, dando vuelta esta fracción. Y ahora podemos hacer la simplificación cruzada. Puedo simplificar este con este de acá, este cero con este cero de acá, y al final, ¿qué nos va a quedar como respuesta? Nos va a quedar 4 dividido 1000. ¿Y cuánto es 4 dividido 1000? Un número decimal con tres decimales. Uno, 2, tres decimales.
Es por eso que la respuesta correcta no cabe duda que es la B. Ahí ustedes elijan cuál va a ser el camino más conveniente. En este caso, el camino más conveniente era trabajarlo en forma decimal, ya que la respuesta está en forma de decimales. Importante eso, vean el formato de la pregunta, ¿ya? Perdón, el formato de las alternativas. Si las alternativas están en forma de decimal, trabajen en forma de decimal y así van a llegar directamente al resultado. 10 segundos para que me hagan sus consultas. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ahí Amanda confirma que está todo claro. Pasemos a la última preguntita. ¿Ya? Y esto es un problema y es uno de los problemas que está publicado en el anuncio de esta clase. Un colegio de enseñanza media tiene 180 estudiantes en total y un sexto de ellos pertenece al segundo medio B. Ya, acá vamos a destacar el D, porque como vimos también anteriormente, como les mencioné, esto cumple un rol muy importante al momento de resolver este tipo de problemas. Ya, algo significa este D. El día en que el segundo medio B realizó la elección de su directiva, faltó la décima parte de los estudiantes de dicho curso. Nuevamente tenemos acá este conector. Quienes asistieron votaron entre Fernando y Josefina para la presidencia. Si un tercio de los estudiantes votaron por Josefina y no hubo votos ni nulos ni blancos, ¿cuántos estudiantes votaron por Fernando? Bien, la clave entonces es entender qué significa este D. Y siempre el D, o generalmente lo vamos a interpretar como un producto, como una multiplicación. ¿Ya? El quíntuplo de algo es 5 multiplicado por algo. Un medio de algo va a ser un medio multiplicado por ese algo. 3 quintos de algo va a ser 3 quintos multiplicados por ese algo. Bien, la mitad de 24 se escribe como un medio multiplicado por 24. Bien, aquí tenemos el D. Los 3 quintos de 80 se escribe como 3 quintos multiplicado por 80. Y ese es el truco para responder este tipo de preguntas, interpretar el D como un por. En este caso, tenemos un colegio, o sea, el colegio tiene 180 estudiantes en total, un sexto está en el segundo medio B. Veamos cuántos están en el segundo medio B. Tenemos 180 multiplicado por un sexto. Podemos hacer la multiplicación para el lado, podemos hacer la simplificación cruzada. Ya recuerden que esto tiene un denominador 1. Esto es lo mismo que decir 180 dividido 6. Y 180 dividido 6 nos da exactamente 30. Bien, es decir que 30 son los estudiantes del segundo medio B. Luego, ¿qué tenemos? Dice que el día de las elecciones de esta presidencia faltó la décima parte de los estudiantes de dicho curso. Es importante también que ustedes identifiquen los datos, pueden ir marcándolos, subrayándolos, destacarlo de alguna manera o ir escribiéndolos también en forma de listado. La décima parte, ¿qué significa la décima parte? Significa un décimo de algo. ¿Un décimo de qué? De los estudiantes que están matriculados en el segundo B. O sea, un décimo de 30. Recuerden que acá tenemos un escondido, por lo tanto esto es lo mismo que decir 30 dividido 10. ¿Y cuánto es 30 dividido 10? Es 3. Ojo, esta es la cantidad que faltó. Faltaron 3. Por lo tanto, 27 asistieron. Luego dice un tercio de la gente que votó, o sea que asistió este día, votó por Josefina porque no hubo ni nulos ni blancos. Por lo tanto, todos votaron o por Josefina o por Fernando. Y un tercio votó por Josefina. ¿Un tercio de qué? Un tercio de lo que asistieron a clase. O sea, un tercio de 27. Nuevamente esto lo podemos ver con un 1 acá abajo. El D que lo interpretamos como un por. Por lo tanto, esto es lo mismo que decir 27 dividido 3. Y 27 dividido 3 es 9.
Pero ojo, 9 son las personas que votaron por Josefina. Bien, la pregunta es, ¿cuántos votaron por Fernando? Por lo tanto, son el resto que no votó por Josefina. O sea, lo que le falta 9 para ser 27. Es decir, 18 estudiantes votaron por Fernando. Claro, 9 más 18 nos da 27. Vemos las alternativas y notamos que esta opción aparece en la opción B, por lo tanto, esta debiese ser nuestra respuesta correcta. Bien, 10 segundos para que me hagan llegar sus dudas respecto a este problema y a la forma en la que se resuelve este tipo de situaciones. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bien, ahí Isidora confirma que no hay dudas. Amanda tampoco. Ahí Luis parece que se quedó dormido. Bien, pero recuerden que está la grabación, así que ustedes van a poder verla cuantas veces quieran. Bien, bueno, ya estamos en la hora. De todas maneras, les muestro que en el PPT, ustedes, este PPT también va a quedar ahora cargado en el Classroom, lo van a poder descargar, van a poder ejercitar. Y lo importante es que fíjense que tiene un timing. Ya recuerden que ustedes tienen aproximadamente 2 minutos, un poquito más de 2 minutos para responder cada pregunta en la prueba. Así que vayan practicando con el reloj. Bien, bajen esta presentación, pónganlo en modo presentación y traten de resolver estas preguntas que son también preguntas PAES. Las primeras preguntas son las preguntas que aparecieron en la PAES de invierno que se rindió hace un par de semanas. Bien, para que las revisen, va a aparecer con su respectiva respuesta correcta. Bien, ahí ustedes vayan ejercitando y también vayan trabajando con el material que está en el Classroom. Ya recuerden que la guía de 30 preguntas tiene solucionario. Así que si hay algo que no hayan entendido, echen un vistazo al solucionario. Bien, y si algo no se entendió, ustedes pueden dejar sus dudas en el mismo Classroom. Ya, así que no tengan temor, es un espacio de confianza, así que pregunten todo lo que ustedes quieran. Bien, ojo, que las consultas de esta clase tienen que ser durante esta semana, porque ya la semana siguiente se van a responder las consultas de la semana de los contenidos de la clase correspondiente. Bien, así que pónganse a estudiar. La PAES, si bien acá yo les voy a tratar de dar la mayor cantidad de estrategias posible, bien, todo este trabajo es mayoritariamente de ustedes. Así que ejerciten, descarguen la guía, imprímanla si es que es necesario, bien, echen un vistazo a los apuntes, revisen este video si es que hay algo que necesiten volver a revisar. Y eso, espero que, bueno, ahí Amanda confirma que le gustó la clase. Sí, Amanda, ya definitivamente los sábados de clase a bajo costo va a quedar de manera fija a 5.000. Bien, así que eso, espero verles en una próxima oportunidad. La próxima clase va a ser de porcentaje. Muchas preguntas de la PAES también son de porcentaje, así que les recomiendo que se inscriban. Y eso, que tengan un bonito sábado, un bonito fin de semana y nos vemos en una próxima oportunidad. Se cuidan. Chao, chao. Chao, profe, gracias. Chao, chao.